Hola Carlos, estamos aquí con motivo de tu exhibición Toda Utopía pasa por la barriga para el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas de Gran Canaria. Es un placer y queríamos hacerte algunas preguntas sobre el contexto de la exposición y tu trabajo en general. Gracias, Lie, y gracias al Centro Atlántico por invitarme. Y bueno, nada, soy todo oídos. Empezamos. Quería hacerte una pregunta general sobre tu trabajo. Se te ha definido normalmente como un artista que parte de la fotografía como medio documental para complementarlo con toda la libertad creativa, ¿no? Fantasiosa. Gran parte de tu obra muchas veces trabaja con una metodología del díptico, ¿no? Como dos caras de una moneda, la realidad, la fantasía, lo documental, lo imaginario, el deseo, la realidad, la acción, la reacción. Cuéntanos un poco sobre este formato dual. ¿Te sientes cómodo en esas antípodas de la imagen? Sí, yo pienso que desde que comencé a trabajar sobre todo con el medio fotográfico en la ciudad, me interesó esa posibilidad de documentar una realidad que uno tiene frente a sí y las posibilidades que tiene el arte de agrandar esa imagen o de proyectar otra realidad paralela a ella. Siempre he dicho y reafirmo, ¿no?, que soy muy borgiano, soy un gran fan de Jorge Luis Borges, y Borges siempre plantea esta metodología también, esa supuesta documental de la realidad que son sus textos científicamente o pseudocientíficamente probados o probables, y esa fantasía, esa propuesta que él te hace siempre como posibilidad. Él habla siempre de esas posibilidades múltiples en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y desde muy principio me interesó aplicar estas metodologías a mi trabajo, y luego, bueno, he ido descubriendo que esa idea de la realidad real y la realidad imaginada son muy importantes, y se ha trasladado a muchas, no solo a la fotografía y el dibujo, sino también a la escultura misma, los materiales, las tensiones entre materiales, las tensiones entre materiales que conviven en sí mismos y que son capaces de informarla y crear la imagen final, ¿no? Y bueno, realmente es un mundo de mucha libertad. Cuando hablo de esta dicotomía, podemos hablar incluso de trinomios también y de Claro. múltiples accesos a la construcción de una imagen, que es de lo que se trata, ¿no? También Humberto Eco siempre hablaba de la obra abierta. Yo me formé con esa tesis del arte como un espacio amplio de significado, poroso en sus significados, nunca con una sola dimensión, ¿no? Y yo pienso que toda esta literatura y toda esta, digamos, investigación de otros que me ha acompañado me ha llevado a hacer la obra que hago hoy día, ¿no? Siempre creo que es más importante crear tensiones que entre opuestos que realmente son capaces de dinamizar la realidad y dinamitar también la realidad. Ya. Sí, de hecho, una de las preguntas que tenía, pero así de alguna manera la ha ido contestando, es ese interés en la literatura. Ya has ido citando a Borges, a Calvino, a Humberto Eco. Hay un autor que es Benjamin Labatut, que conocí recientemente por ti, ¿no? Me leí este libro de un verdor terrible, y ahora mismo me estoy leyendo Mania con tu recomendación. Y me hacía pensar en eso, ese interés que has tenido tú desde muy temprano por la literatura, si de alguna manera pensaste en algún momento escribir formalmente, y también en este caso particular a lo mejor de Labatut, y con una exhibición que está tratando estos temas tan acuciantes ahora ya hablamos de no hablar de ecología, ¿no? Pero sí hablar de
este aspecto de la naturaleza, sobre todo que hemos vivido en el post-COVID, ¿no? de cómo la naturaleza de alguna manera ha ido tratando de recuperar los espacios en esta situación de impasse que tuvimos durante el COVID, ¿no? ¿Cómo ves esta relación? Quizás te he hecho dos preguntas en una, pero bueno, ¿cómo ves esta...? Yo pienso que una de las cosas que me lleva a mí a la Batut es Borges. Yo pienso que la Batut posiblemente sea el escritor más borgiano que hay en la época contemporánea, sí. Sobre todo en una cuestión crucial que me interesa a mí en Borges y en la Batut, es el hecho de hablar de realidades científicas probadas o de discusiones que tienen que ver precisamente con la ciencia y de cómo la belleza detrás de la ciencia, la belleza detrás de la matemática, la belleza detrás de muchas invenciones de la ciencia, de cómo esas invenciones han llevado al hombre a esta contemporaneidad que vivimos hoy, ¿no? Y exactamente esta cosa terrible y hermosa que hay detrás de la invención humana, ¿no? Que tiene en sí mismo es su gran signo de avance y su gran bandera, como también es su arma de doble filo, claro. Y su propia perdición. En los libros de la Batut esto está muy bien planteado, en los libros de Borges está también planteada como el llegar a un final supuesto, definido, argumentado, etcétera, puede llevar a múltiples finales, a múltiples caminos de esa realidad. Evidentemente, cuando hablamos del mundo contemporáneo, no podemos dejar de hablar de cómo nos han ido acompañando la ciencia en todos estos años y todas las invenciones, y cómo yo que hablo de la invención de la ciudad, digamos, de la creación de lugares habitables, realmente yo encuentro la contradicción que hay detrás de todo esto, ¿no? Y ese gran castillo de naipes que es, ¿no? Una obra como esta de Toda utopía pasa por la barriga, habla también de esa idea, esta construcción frágil, esta construcción que a la vez, como decía antes, es un castillo de naipes, y a mí me gusta mucho la idea del juego, la idea de crear formas que se intercalan y se pueden cambiar proteicamente, ¿no? Lo he utilizado en muchas otras obras. En este caso es este gran rompecabezas de tarros de cristal que contienen una ciudad posible o imposible y a la vez una coexistencia del mundo natural, ¿no? Que realmente es ese mundo natural al que hoy día estamos llamando mucho la atención sobre él. Yo pienso que realmente eso es lo que me une a mí a pensadores como estos. Sí, en una época realmente Borges me formó muchísimo. En estos últimos tiempos me he sentido muy inspirado por todas las tesis de la Batut y toda esa visita que hace él al mundo de las matemáticas, al mundo de la física, al mundo de las invenciones más terribles, ¿no? Que han llevado a los inventos más grandiosos y a la degradación más grande del ser humano a través de la creación de la bomba atómica, por ejemplo, y la fuente de muchas de las guerras del siglo XX hasta hoy, ¿no? Están digamos, yo siempre hablo de lo terrible de la belleza. Pienso que la belleza puede llegar a ser absolutamente hermosa, como lo puede ser una flor, pero también tiene ese componente de violencia intrínseco, ¿no? Claro. Y es algo que me interesa mucho en mi trabajo, ¿no? Que esas contradicciones se vean claramente, ¿no? Esto nos trae una obra como esta que tenemos detrás, que da título a la exposición, Toda utopía pasa por la barriga, y en la que tú y tu equipo han trabajado desde 2008, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, me imagino, bueno, que no es habitual, ¿no? Que lleves tanto tiempo en un proceso con una obra en particular, pero es interesante si nos pudieras hablar de estos procesos a veces que se alargan en el tiempo, cómo trabajas así en ese plazo. Yo pienso que hay una cosa en esta obra que es el trabajo físico, que ha llevado muchos años de producción por la complejidad de las maquetas, porque realmente no era una obra inmediata. Los artistas hacemos obras que son inmediatas para exposiciones y hay otras que vamos cocinando en el tiempo para nosotros, ¿no?
Yo creo que esta es una de esas obras que ha llevado una cocina larga, no solo por la entidad física que implica la fisicidad de la obra, sino por el placer de ir pensando la obra. Y la obra ha atravesado diferentes circunstancias, sí. Desde una circunstancia más, digamos, más literal o más superficial, que es la idea del aislamiento y la idea de la distancia de la materia prima y de la comida de nosotros viniendo de una ciudad, de un país precario como es la situación de Cuba, que siempre el tema de la alimentación ha sido una cuestión presente, pero también la idea del aislamiento y del deterioro de esa ciudad me ha llevado a mí a reflexionar mucho sobre ello. Y luego han pasado muchas cosas en este periodo, en un periodo tan largo de tiempo, que es más de una década, pasan muchas cosas en la vida de uno y en la vida de una obra. Pero no es menos cierto que muchas obras mías se hacen en el tiempo. Hay obras mías que se dibujan, que las hago apuntes y solo salen 6, 7 años después, 10 años después. La diferencia yo creo con esta es que he estado trabajando en los últimos 6 años verdaderamente sobre la obra. Pero es una metodología muy usual en mí. Yo hago obras que solo existen en el papel, existen en mis libretas de apuntes, y cuando veo prudente que a veces las ideas a uno le parecen a veces muy simples, poco maduras, y a veces es en el tiempo que esas ideas se cosifican y uno las ve más claramente, ¿no? Es el caso de otras obras que han existido en una libreta durante mucho tiempo y un buen día he abierto y dicho, es el momento de hacerla, la obra se sostiene, la idea se sostiene. Bueno, pasa a veces también con tus fotos, de tus dípticos de hilo, por ejemplo, que a veces se tarda 10 años entre uno y otro, ¿no? Es como que la obra... Exacto, yo pienso que el material principal, uno de los materiales principales del arte es el tiempo. Realmente viviendo como vivimos en el mundo contemporáneo, que se supone que hacemos exposiciones todos los días para algo y que vivimos profesionalmente del asunto, se pierde absolutamente la dimensión temporal que tiene el arte y que es tan necesaria. Claro. Y es algo que está evidentemente en la documentación. Yo trabajo mucho con mi propio archivo, hago muchas fotos que guardo y que no uso, pero que me llamó la atención en un momento. En otros momentos hay obras más inmediatas, ¿no? Aquí tenemos esta obra de la Casa del Niño. Iba a preguntarte que me hablaras un poquitico sobre ese trabajo, que es casi lo contrario, es algo que has hecho con una inmediatez a partir de la... Hay obras que parten de la inmediatez. Evidentemente hacer exposiciones es una práctica, es parte también de la vida de nosotros los artistas, ¿no? Y existen situaciones como esta, que vienes a un museo que también tiene un interés que uno lo agradece, porque si no agradeces que te inviten y que te esfuercen de alguna manera a ir más allá en el contexto, a veces no salen ciertas obras, ¿no? Y esta obra de la Casa del Niño es una conversación tenida con Orlando desde hace mucho tiempo. Me dijo, me gustaría mucho que pudieras ver un sitio que hay en Canarias que se llama la Casa del Niño, que tiene una historia maravillosa, que está en decadencia, pero ha sido muy importante y yo creo que a ti te va a interesar, ¿no? Y ahí de esa pregunta simplemente le dije, bueno, yo lo miro y a veces los artistas somos como doctores, ¿no? Yo voy, le pongo ausculto el lugar y si respira, si puedes curar, pues... si respira trato de curarlo, ¿no? Y esa obra surge de esa inmediatez. Es evidentemente una obra con la que no te sientes 100% seguro cuando la estás haciendo, porque esas obras salen de las manos de uno, salen de la cabeza de uno unos días antes, como se dice. Y tengo que decir que sinceramente yo casi no apostaba por la obra, tuve mis dudas, incluso cuando la estábamos montando, y el convencimiento absoluto llegó ayer cuando terminamos la obra. La obra se terminó un día antes de la inauguración, cuando tú ves ya la gracia de los materiales, del dibujo, de la escultura, de la propia fotografía, entonces entiendes el pasaje que has tenido por el lugar, y así surgen estas obras. Es una obra que es un guiño a la ciudad, es un guiño a Las Palmas en conexión con el resto de mi trabajo. Toma un elemento de esta pieza de Toda Utopía, toma los dos botes de cristal que están usados ahí y toma el elemento de los hilos, de los dibujos en hilo sobre fotografía, que es muy presente en mi trabajo. Y yo creo que eso sencillamente hace de la obra un cruce de metodologías y de caminos para llamar la atención sobre el lugar. Yo pienso que hay una gran parte de mi trabajo que es una documentación. Creo que la obra es
Mi obra en general es un documento vivo que va cambiando y procesuándose, ¿no? Y como documento, al fin, como fotografía que es, esa obra pertenece a esa genealogía, una llamada de atención sobre el lugar, donde yo sencillamente le aplico una escultura y una serie de dibujos para engrandecerlo, para crear una sobredimensión de la realidad, ¿no? Yo creo que yo diría, esta exhibición se propone, aunque en algunos casos excepcionales, pero esta exhibición en su mayoría son obras de los últimos 5 años, ¿no? Sabemos, si hacemos un recorrido sobre tu obra, que de alguna manera a nivel de catálogos, a nivel de documentación de tu trabajo, te planteas más o menos esas etapas, esos lustros, como no cierres, pero sí, digamos, un momento en que hay que hacer un alto, hay que documentar, se intenta sacar un catálogo que recoja más o menos este periodo de tiempo de 5 años aproximadamente. Si te pidiéramos que de alguna manera definieras estos últimos 5 años de tu trabajo, en consecuencia, o sea, en relación con lo anterior, ¿qué ves tú? ¿Algún cambio? ¿Ves tú algo que te llame la atención de estos últimos 5 años en relación a tu obra anterior? Mi obra siempre ha estado asociada durante años a mi relación con la ciudad de La Habana, ¿no? Con Cuba. Evidentemente, viniendo de Cuba y habiendo hecho una carrera desde allí, es obvio que toda la relación que se hace con mi trabajo, de una manera a veces facilista de parte de la prensa, etcétera, venga desde ese punto, ¿no? Pero la realidad es que yo llevo 17 años viviendo en España, viviendo en Madrid. Mis cuestionamientos y mis problemáticas también se han movido mucho, han cambiado, como es mi vida, que ha cambiado absolutamente, mi contexto es otro. Yo siempre he entendido el arte como una herramienta de comunicación, no como un objeto cerrado, físico, que se queda allí en el entorno del arte solamente. Y yo pienso que una de las cuestiones que hay muy presentes en esta exposición es una reflexión reciente, digamos, si se quiere, más atemporal y más fuera de un contexto específico como es el contexto de Cuba. Y eso me ha obligado a mí a replantearme otros públicos, evidentemente. Aunque llevo muchos años trabajando en la escena internacional, ha sido también muy marcado por mi vida habanera, ¿no? Muchas de las obras que hay aquí han salido precisamente de estos últimos años de vida. Acá, Toda Utopía, aunque es un dibujo como estas obras que hago yo, que son abiertas, que son unas reflexiones que no tienen contexto específico, piezas como Línea Rota de Horizonte, como Contrapeso, la serie de dibujos que hice durante la pandemia de los espacios C, modelo C, las obras hechas sobre Armero en Colombia, es decir, un poco enseñan esa práctica mía que es tratar de conectar con el contexto donde estoy presente, con el público que hablo. La obra Cúpulas, que aunque tiene una primera parte en La Habana, hablando de La Habana, sobre las patologías urbanas, esto es una obra que habla absolutamente sobre mi relación con España, mi relación con la política en España, mi relación con la democracia española y con la historia y la memoria colectiva de este país, ¿no? Yo creo que eso es esencial y es muy importante para un artista, realmente poderse ir moviendo y dejarse permear por lo que sucede alrededor suyo. Mi obra tiene un componente social evidente y que yo no trato de evitarlo y trato, por el contrario, de alimentarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que ha habido no un cambio, porque yo pienso que las metodologías de uno nunca deja de ser, el tigre nunca deja de ser tigre, le gusta la carne y tiene raya siempre. Pero sí es muy importante poder, ¿cómo se llama?, utilizar esas metodologías, porque al final el arte es un medio de comunicación. Es importante entender que tenemos capacidad de usar el lenguaje, de usar muchos lenguajes, para hablar en un universo muy particular, que es el universo del pensamiento más abstracto, ¿no? Claro. Pero realmente es muy importante para mí poder usar esas metodologías aprendidas y nuevas metodologías, además incorporadas en mi trabajo,
para hablar de otro contexto, para poder hablar de mi vida hoy, de quién soy hoy, de con qué me relaciono, de cuáles son de alguna manera mis objetivos como persona, como individuo hoy día en medio de la sociedad esta que me desarrollo, que tengo mi familia, que vive en mi familia. Entonces me siento a veces combinado a dar respuestas a esa realidad. Obras como esta de Toda Utopía para mí es sencillamente una obra didáctica para mis hijos, si se quiere. Es decir, una manera de decirle a mis hijos cómo pienso, ¿no? Cómo pienso sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre las ciudades, sobre la ecología, sobre la política, sobre la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad del individuo. Entonces, sí, yo pienso que sí, que ha habido más que un cambio, hay un movimiento. Uno se mueve, el público cambia, el contexto cambia y ahí estamos todos, ¿no? Tratando de dar respuesta a eso, ¿no? Bueno, nada, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta maravillosa exposición. Agradecer también al equipo del CAM por habernos tenido aquí estos días maravillosos. Nada, gracias.